El tema que ahora nos toca ver es tecnología de la informática y la comunicación. Y bueno, este tema es importante porque estamos en la era de la tecnología. Sí, estamos en la era de la tecnología y pues tenemos que saber cómo es que funciona esta tecnología para poder usarla y sacarle el mayor provecho posible. Así es de que vamos a empezar con este tema. En primera instancia, pues estaremos hablando, por supuesto, estaremos hablando de la computadora. ¿Qué es la computadora? La computadora es un dispositivo electrónico habilitado para interpretar y ejecutar órdenes de entrada y salida, además de procesar y almacenar información. ¿Qué es la computadora? Es un aparato que nos sirve para procesar información, ¿sí? A eso llamamos precisamente interpretar y ejecutar órdenes de entrada y de salida. Ahora bien, podemos de esta misma definición de computadora, nosotros podemos establecer las siguientes funciones de la computadora. En primer lugar, la entrada, ¿sí? Es un dispositivo de entrada. ¿Qué significa eso? Que tenemos que darle órdenes. Esencialmente, este término entrada tiene que ver con las órdenes que se le están dando a la computadora. La computadora no hace absolutamente nada que nosotros no le indiquemos, y a eso se refiere con esta función de entrada. En segundo lugar, el procesamiento. A toda orden que nosotros damos, la computadora tiene que realizar alguna función. Obviamente, primero que nada, tiene que interpretar esa orden que se le ha dado, procesarla. Para eso cuenta con un cerebro electrónico, que más adelante estaremos viendo, y ahí procesa la información, procesa las órdenes y entonces ejecuta, ¿sí? Ahora, de salida, esta función de salida tiene que ver con que precisamente al realizar la orden, al realizar la instrucción que se le ha dado, pues obviamente hay un producto, ¿no? Que nosotros podemos ver en el monitor, que nosotros podemos ver en la impresora, que nosotros podemos proyectar a través de el cañón. Entonces hay una salida, hay un resultado de todo ese trabajo que ha realizado. Y finalmente almacena la información, ¿sí? Entonces la computadora es un instrumento que va a obedecer órdenes, va a interpretarlas, ejecutarlas y va a almacenar la información. Ahora bien, la computadora está formada por dos partes, esencialmente por dos partes, un sistema físico, una parte físico que conocemos como hardware. Todo lo que nosotros vemos de la computadora se conoce como hardware, esa es la parte física. Y hay una parte no física que consiste en los programas y se conoce como software. Si hiciéramos una analogía entre el cuerpo humano y la computadora, pues podríamos decir que el hardware es el cuerpo de la computadora, mientras que el software es el pensamiento o es el alma de la computadora. La computadora no funciona si falta uno de estos, ¿sí? Si tenemos únicamente el procesador, la memoria, el disco duro, si tenemos todos los dispositivos, el mouse, pero no tenemos un software, esa carcasa, esa parte física no sirve absolutamente para nada. Es necesario que tenga un software. A su vez, el software no sirve absolutamente de nada sin el hardware, porque el software ejecuta las órdenes que el software le está indicando. Entonces, este es un binomio. La computadora es parte física y es parte programas, parte mental, podríamos decirlo de esta manera. Y vamos a estar viendo las partes de cada uno de ellos. El hardware, como lo hemos dicho anteriormente, una de sus funciones es recibir órdenes. Así es de que los dispositivos de entrada del hardware son aquellos dispositivos que nos sirven para introducir órdenes. Ojo con esto, esto es algo muy importante, ¿sí?
porque muchas veces confundimos y pensamos que el USB, por ejemplo, es un dispositivo de entrada, que el disco duro es un dispositivo de entrada, y estamos en un error. Podemos introducir información o poner al alcance de la computadora información a través de estos dispositivos, pero no son dispositivos de entrada. Por definición, un dispositivo de entrada es aquel que le permite recibir, a través del cual le permite recibir órdenes, o a través del cual se le puede introducir órdenes a la computadora, como por ejemplo el teclado. Nosotros introducimos órdenes con el teclado. Actualmente, bueno, es poco lo que nosotros podemos introducir con el teclado, pero por ejemplo, solo como mencionar un ejemplo, cuando estamos usando un procesador de textos, Word por ejemplo, o estamos un procesador también, o también una presentación como PowerPoint, y nosotros queremos copiar una parte del texto, o queremos copiar una imagen, entonces nosotros podemos seleccionar a través del teclado. Si aplastamos Shift y luego damos en las flechas hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, estaremos seleccionando, le estamos diciendo a la computadora selecciona esto, y luego podemos también decirle que lo copie. Si con Control C, si nosotros aplastamos la tecla Control y sin soltar la tecla Control aplastamos la letra C, le estaremos diciendo a la computadora que copie el texto que hemos seleccionado. Entonces, así le estamos dando una orden a la computadora. No es cuando escribimos cualquier palabra, cuando estamos trabajando en un procesador de texto y estamos escribiendo unas oraciones, ahí no estamos dándole ninguna orden a la computadora. Estamos apenas escribiendo lo que queremos que la computadora guarde en un archivo, ¿sí? Hasta que no en la opción de menú le decimos que guarde aquella información, hasta ese momento nosotros le hemos dado una orden. Entonces el teclado nos sirve para introducir órdenes. El mouse es el dispositivo más usado actualmente para dar órdenes a la computadora. ¿Sí? En el momento en que nosotros estamos hacemos clic en un archivo y le damos doble clic para que ese archivo se abra, le estamos dando una orden, le estamos diciendo ábreme este archivo, busca el software de aplicación que necesito y ábreme ese archivo porque lo voy a editar. Cuando nosotros decimos vamos a crear un nuevo documento, en ese momento nosotros le estamos dando una orden. Cuando nosotros seleccionamos imprimir, le estamos dando una orden. Básicamente cada vez que nosotros aplastamos la tecla Enter o entrar, en ese momento estamos nosotros dando una orden a la computadora. Y otros dispositivos de entrada, pues podemos ver ahí precisamente un lápiz óptico. Y bueno, el lápiz óptico se convierte en un dispositivo de entrada únicamente cuando cumple la función del mouse y a través de él manejamos las funciones de la computadora. Cuando nada más estamos haciendo un dibujo como aquí se muestra, ahí no estamos todavía, no cumple la función de dispositivo de entrada porque no le está dando una orden. Hasta que no le indica que guarde esta gráfica, este dibujo que está haciendo, en ese momento estará dando una orden a la computadora. Entonces, mucho ojo con esto. Hay otros posibles dispositivos de entrada, pero que generalmente no se utilizan. Digo posibles porque son muy raros que se utilicen. Por ejemplo, la cámara, ¿sí? La cámara puede ser un dispositivo de entrada únicamente cuando a través de la cámara le estamos dando una orden a la computadora. No cuando estamos grabando un video. En ese momento no es un dispositivo de entrada, ¿sí? En ese momento no es un dispositivo, sino hasta que a través de la computadora, de la cámara se le da una orden. Por ejemplo, hay juegos que se manejan a través del movimiento de los ojos, ¿sí? Entonces, la cámara está siguiendo nuestros ojos y conforme nosotros lo movemos hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, se mueve el cursor o se mueve el juego aquel con el que estamos interactuando. Pero en esas ocasiones es un dispositivo de entrada, porque le estamos diciendo, si estamos jugando, solo por mencionar un ejemplo, un juego de carreras,
y nosotros con el movimiento de nuestros ojos le indicamos hacia dónde debe de avanzar o hacia dónde debe de dar vuelta. En ese momento estamos usándolo como un dispositivo de entrada. Pero cuando estamos grabando un video no es un dispositivo de entrada. El escáner ocurre exactamente lo mismo. Hay quienes piensan que el escáner, como le estamos introduciendo una información, una imagen, le estamos dando una orden. No le estamos dando ninguna orden. Es un dispositivo periférico que nos sirve para obtener una información, pero no le damos instrucciones a la computadora a través del escáner. Entonces, mucho cuidado con eso. Por definición, un dispositivo de entrada es aquel que nos permite introducir órdenes a la computadora. Si no estamos dando información, esa no es una orden, esa es una información. Muy bien, entonces la voz también pudiera ser, la grabadora, sí, pudiera ser el micrófono, vamos, puede ser un dispositivo de entrada siempre y cuando nosotros estemos utilizando un software de reconocimiento de voz y a través de estos software le estamos diciendo a la computadora, ¿sabes qué? Me abres este archivo, me abres este programa, me editas esto, me editas aquello. Hace algunos años salieron software de reconocimiento de voz, pero no han tenido mucho éxito. Últimamente están sacando televisiones, autos, con estos recursos, ¿sí?, de reconocimiento de voz a través de los cuales se le van a dar órdenes a las computadoras del auto, a la computadora de la televisión, para que realice ciertas funciones. Pero en términos generales, no son dispositivos de entrada. Sí son dispositivos de entrada, sí y solo sí le estamos dando órdenes a través de ellos. Entonces, los más comunes: teclado, el mouse y el lápiz óptico, cabiendo la posibilidad de que el micrófono pudiera ser, la cámara pudiera ser, en la medida que estos se convierten en recursos para dar una orden a la computadora. Entonces, espero les quede claro este asunto. Ahora, los dispositivos de salida. ¿Qué es un dispositivo de salida? Un dispositivo de salida es aquel aparato, es aquella parte de la computadora que nos muestra los datos ya transformados o procesados, ¿sí? Y en ese caso, pues tenemos obviamente el monitor que nos permite ver lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, la impresora que nos muestra ya un trabajo terminado, las bocinas que nos permite escuchar el audio, el cañón, ¿sí? El cañón que nos permite obviamente proyectar esta información que está procesando la computadora. Entonces, son dispositivos de salida, partes de la computadora que muestran al usuario los datos ya transformados o procesados. Como parte de ese trabajo de procesamiento, ya hablamos de entrada y de salida, esa función de recibir información, órdenes, esa función también de mostrar al usuario lo que está trabajando. Bueno, ¿cómo realiza todo eso? Bueno, todo el hardware, todas las partes físicas que se encargan del procesamiento están controladas por lo que se conoce como CPU, ¿sí? Que significa Unidad Central de Procesamiento. Es el componente encargado de transformar los datos de información. Sus funciones más importantes son las operaciones aritméticas, la toma de decisiones lógicas, y la unidad central de procesamiento está encapsulada en un pequeño circuito integrado llamado chip del microprocesador. Entonces podemos ver ahí ese chip. Si ustedes han abierto su computadora, han visto esta parte, un cuadrito que es un circuito electrónico con muchos pines, ¿sí?, que va inserto en la placa madre, que es precisamente de lo que vamos a hablar a continuación, ¿sí? La placa madre o tarjeta madre o motherboard, tarjeta madre, board, motherboard, mainboard, recibe muchos nombres, ¿no? Es el dispositivo que funciona como plataforma o circuito principal de la computadora, integra y coordina todos sus demás elementos. Entonces aquí podemos ver una imagen de un motherboard.
Ahí está la memoria, los slots de la memoria, el IDE son los dispositivos de conexión de los discos duros, la BIOS, que es un programa que controla la computadora básicamente, SATA son conexiones también de discos duros, PCI son entradas para poner ahí las tarjetas de sonido, tarjetas de video, vamos, tarjetas de extensión que nos permiten extender las funciones de la computadora, tarjetas de red, tarjetas de video, tarjetas de sonido, tarjetas de juego. AGP es una tarjeta, es un espacio para la tarjeta de video que nos va a permitir que realice mayores funciones. Entonces esa es la motherboard, funciona como esqueleto, como plataforma para introducir las otras tarjetas, como son las tarjetas de video, la tarjeta de sonido, los dispositivos de memoria, el módem, la tarjeta de red. Todas aquellas tarjetas que nos permiten extender o incrementar las funciones de la computadora. Dentro del hardware, una parte muy importante es la memoria. La memoria se divide en dos partes importantes, memoria principal y memoria secundaria. Aquí vamos a establecer una diferencia entre las dos. La memoria principal nos sirve para el procesamiento. ¿Qué significa? Para que la máquina funcione, ¿sí? Para que la computadora funcione. Y el almacenamiento, la memoria de almacenamiento, que es la memoria secundaria, nos sirve, como su nombre lo dice, para almacenar la información, ¿sí? La memoria secundaria solo sirve como almacén, mientras que la memoria la memoria principal es la memoria que sirve para que la computadora realice sus respectivas funciones. La memoria principal se divide en memoria ROM y memoria RAM. ¿Qué es memoria ROM? Sus siglas en inglés significan Read Only Memory, es decir, memoria de solo lectura, ¿sí? ¿Por qué solo lectura? Porque no se puede escribir en ella. Es una memoria que está inserta en el BIOS de la computadora y le permite arrancar a la computadora. En esa memoria está guardada la información básica de configuración de la computadora. Cuando nosotros encendemos, solo por mencionar un ejemplo, cuando nosotros encendemos la computadora, nosotros damos clic al botón de encendido, inmediatamente notamos que empiezan a encenderse muchas luces. Se enciende la luz del teclado, se enciende el mouse, se enciende la luz del disco duro, se enciende la luz del CD o del DVD. En fin, todos los dispositivos que están conectados a la computadora empiezan a encenderse. Se enciende el monitor, ¿sí? Entonces todos los aparatos empiezan a encenderse, o encenderse, mejor dicho, una lucecita. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Cuando nosotros hemos dado clic al botón de encendido, inmediatamente la computadora ha ido a la memoria ROM, y una de las principales funciones de la memoria ROM es hacer un escáner, ¿sí? Hacer un registro de todo lo que la computadora tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo primero que hace es revisar qué tiene, y si tiene lo necesario, los dispositivos necesarios para realizar sus funciones. Es decir, va al disco duro y verifica que tiene un disco duro y que éste está en funcionamiento. Verifica que este disco duro tiene un sistema operativo que le va a permitir funcionar. Si no tiene disco duro, nos va a decir, no hay disco duro. Si el disco duro está, pero no está presente un sistema operativo, nos va a decir, no hay un sistema operativo, dime de dónde lo voy a tomar. Va a la memoria, verifica si tiene memoria RAM y si es suficiente para funcionar. ¿Sí? Vas a ver si tiene floppy, si tiene disco duro, si tiene DVD, si está conectado a un monitor. Vamos, hace un escáner. Entonces la memoria RAM es lo que hace, ¿sí? En la memoria RAM están también las principales instrucciones. ¿Qué es lo que debe de hacer? Y entre lo primero que debe de hacer es un escáner, un registro de lo que hay, de ver si hay o no hay un software de
de operativo, un sistema operativo, y si ese sistema operativo está en óptimas condiciones. Y si no, pues entonces nos dice qué es lo que está sucediendo. Eso es lo que hace la memoria RAM. Permite que la computadora encienda, ¿sí?, y conserve la configuración que el usuario le ha dejado. Entonces, con la memoria ROM se enciende. Sin esta no podemos nosotros encender. Es permanente, no cambia y no podemos nosotros modificarla. Ahora, la memoria RAM es una memoria aleatoria, ¿sí? Es una memoria aleatoria, que precisamente eso es lo que significa, ¿no? Un dispositivo, una memoria aleatoria. Y esta nos sirve para ejecutar los distintos programas. Siguiendo con la analogía del cuerpo humano, la memoria RAM es la memoria de corto plazo. ¿Por qué de corto plazo? Porque esta es la que nos permite ejecutar las distintas aplicaciones que nosotros usamos. Por ejemplo, cuando usamos Word, usamos la memoria RAM. Cuando usamos Excel, usamos la memoria RAM. Cuando usamos cualquier programa, ¿sí?, y cualquier aplicación, estamos haciendo uso de la memoria RAM. Esa es la que le permite ejecutar los programas. Y entre más recursos requiera el programa, más es la memoria RAM que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, esa nos sirve para ejecutar las aplicaciones. Cuando nosotros generamos un archivo, se genera en la memoria RAM un archivo temporal, donde se está guardando la información. Cuando nosotros le damos salvar a aquel archivo, a aquel documento, entonces esa información se guarda en la memoria secundaria y la memoria RAM queda entonces liberada. Pero mientras tanto estamos haciendo uso de esa memoria RAM. Por eso, si se nos llega a apagar la computadora, bueno, aunque ya existen recursos que nos impiden, que nos ahorran ese trabajo, o que nos evitan ese problema, cuando se apagaba la computadora, por alguna razón se fue la luz, cometimos un error, se inhibió, era muy pesado el programa, todo aquello con lo que estábamos trabajando se perdía. Todo lo que habíamos hecho, si no habíamos tenido el cuidado de salvar, de guardar aquella información, todo eso se perdía. ¿Por qué? Porque todo eso está en la memoria RAM, que es una memoria temporal, es una memoria aleatoria. Se apaga la computadora y se apaga la memoria RAM. Esa es la memoria principal, la memoria que permite a la computadora funcionar. Con la memoria ROM se arranca la computadora, empieza a funcionar, y con la memoria RAM ejecuta los distintos programas. Y la memoria secundaria, como ya lo hemos dicho, es la memoria de almacenamiento. Y ahí es donde entran los discos flexibles, el disco duro, el CD, el USB, el DVD, el Blu-ray, todos aquellos dispositivos que nos permiten almacenar la información, los archivos, los documentos, todo lo que procesamos y generamos en la computadora. Entonces, memoria se divide en memoria principal y en memoria secundaria. Memoria principal es de funcionamiento, memoria secundaria es de almacenamiento. Memoria principal está dividida en memoria ROM, que nos sirve para arrancar, y en memoria RAM, que nos sirve para ejecutar los distintos programas. Seguimos ahora hablando de los dispositivos periféricos. ¿Qué son los dispositivos periféricos? Todos aquellos dispositivos, aparatos, parte de la computadora que funcionan en torno al CPU, a la computadora, como la impresora, el zip, las bocinas, el micrófono, el escáner, la cámara, todo aquello que conectamos a la computadora, ¿sí? Además de lo que ya trae de por sí, o sea, el disco duro, la memoria, la tarjeta de video, todo aquello que conectamos a la computadora son dispositivos periféricos. ¿Y para qué nos sirven? Pues para ampliar las funciones de la computadora. Muy bien, vamos ahora al software. El software se divide en dos. Bueno, empecemos por el principio. El software no es otra cosa que las instrucciones que estamos dando a la computadora. Si son programas que nos permiten dar órdenes a la computadora. Y el software se puede dividir
básicamente en dos: software de sistema y software de aplicación, o sea, programas de sistema y programas de aplicación. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace el otro? El software de sistema administra y controla las operaciones del hardware. ¿Qué significa eso? Bueno, nos permite encenderla, nos permite imprimir, nos permite aprovechar todos los dispositivos con los que la computadora funciona. Por ejemplo, nos permite aprovechar la tarjeta de video, la tarjeta de sonido, las cámaras, la impresora, el escáner, todo. El software de sistema nos permite controlar todo eso. Y se divide el software de sistema en dos: en el sistema operativo, que es un software que controla toda la computadora, y en las utilerías. Por ejemplo, diferencia entre sistema operativo y utilerías. Por ejemplo, el software más conocido actualmente es, cuando menos aquí en el occidente, sería Windows, ¿sí? Windows, y pues ya es Windows 8, ¿no? Y las utilerías, bueno, el Windows 8 sería el sistema operativo, y las utilerías sería, por ejemplo, Office, ¿sí? Que es un conjunto de paquetes, un conjunto de programas, un conjunto de software de aplicación, pero todos enlazados, que también, que por cierto, permite intercambiar entre ellos información, archivos, y utiliza también los otros recursos. Entonces, sería la diferencia. Sistema operativo controla toda la computadora, pero si las utilerías es una serie de programas que, pues como su nombre lo dice, nos da una utilidad, ¿sí? El software de aplicación nos permite realizar funciones específicas. Un software específico sería un procesador de texto como Word, un procesador de dibujo, de diseño como Paint, un reproductor de música como Winamp, un procesador de texto, ya lo mencionamos, una tabla como Excel. Entonces aquí están, todos estos son aplicaciones. Vamos, cada uno de los programas en lo individual que nosotros utilizamos son software de aplicación. Sistema operativo. Vamos a ver que el sistema operativo tiene funciones, ciertas funciones. Coordina el procesamiento de tareas, interpreta y ejecuta las instrucciones a través de la interfaz que proporciona el usuario, optimiza la comunicación entre los dispositivos de entrada y salida, proporciona servicio de diagnóstico y de error, sirve de conexión para que se ejecute el software de aplicación. Entonces, el sistema operativo, ¿sí?, es la plataforma, es el software de plataforma que permite unir todos los dispositivos, todo el hardware, y aprovecharlo en las distintas funciones que se realizan. Entre los más conocidos, pues está Windows, ya lo conocimos, Unix, es Mac, Macintosh o Apple, Linux, y el papá de los pollitos, por así decirlo, MS2, muy poco usado actualmente. Sin embargo, como quiera que sea, sin importar el software que utilizamos, todos traen por ahí integrado un dispositivo, una ventana para utilizar MS2, porque es un sistema operativo que ha resultado ser útil. Es el papá de los pollitos, es lo primero que utilizábamos, y su interfaz era así como la están viendo en este momento: simple y sencillamente una pantalla en blanco y negro, ¿sí?, monocromática. Únicamente podíamos escribir, era una interfaz textual. Si queríamos dar una orden a la computadora, teníamos que escribir esa orden, por lo tanto tenían que manejarse los lenguajes de computadora. Entonces aquí está, así funcionaba el MS2. Para escribir una orden teníamos que escribir, o si ya estaba el programa alojado en la computadora, teníamos que dar la dirección, si estaba en el disco A, en el disco B, en el disco C, en el D, en fin, teníamos que decirle dónde estaba, darle toda la dirección. Si estaba en una carpeta, hay que decirle en qué carpeta, escribir el nombre del archivo, escribir su extensión, y entonces podíamos llamar a aquel programa. Si nosotros queríamos que ejecutara una
una orden ya en un programa establecido, teníamos también que escribir su interfaz. La interfaz del sistema operativo MS2 era una interfaz textual. Por cierto, los archivos, sí, que es una serie de letras que se guardan en la computadora, tenían una extensión. Esta extensión hasta Office 2000, hasta Office 2007, esa extensión constaba de tres letras. .exe era un ejecutable, .doc era un documento de texto, .ppt era un documento de presentación, Excel, en fin, cada archivo y tipo de archivo tenía que llevar su extensión, y normalmente era de 3 letras hasta el 2007, porque a partir de Office 2007 entonces los documentos que genera Office, toda la paquetería de Office llevan un 4 letras agregando una X al final. La extensión nos dice qué tipo de archivo es, si es un texto, si es un gráfico, si es un documento, si es un audio, si es un video, y también nos ayuda a encontrar el software de aplicación que puede abrir o que puede trabajar ese archivo. Les decía hace un momentito que teníamos que indicar nosotros el tipo de el lugar donde se encontraba almacenado el archivo. Bueno, por definición, la letra A y B se asignan, cuando estamos hablando de memoria de almacenamiento, la letra A y B se asignan a el floppy o los discos flexibles. La letra C, por default, se asigna al disco duro, y la letra D al CD o DVD, dependiendo ya de lo que tengamos, y a partir de la letra E se asignan a USB o a algunos otros dispositivos de memoria, o una tarjeta, ¿no?, de memoria. Pero recuerda esto, hablando de tarjetas de memoria, el disco C se identifica, D significa como C, los discos flexibles como A y B, el disco C, CD o DVD se identifican por la letra D. Esto lo podemos ver cuando abrimos el explorador de Windows, vemos ahí C y se refiere generalmente al disco duro, y así sucesivamente. Y bueno, decíamos, esta era la interfaz del sistema operativo. Y entonces cuando Microsoft decide sacar este programa, ese sistema operativo que conocemos como Windows, pues inicia una revolución en la computadora. Inicia una revolución en la computación porque cambia por completo la forma en la que vemos, la forma en la que trabajamos la computadora. ¿Qué hay de trabajar con una interfaz textual donde todo lo tenemos que escribir, a trabajar con una interfaz gráfica donde además podemos realizar múltiples tareas? La idea de Windows, el nombre nos indica que se abren varias ventanas, como podemos ver aquí. Nosotros podemos estar trabajando simultáneamente con varios programas, ¿sí?, mientras que antes únicamente podíamos trabajar con uno solo. Hoy tenemos con Windows muchas ventanas. Entonces, aparte de ser una interfaz gráfica, ¿sí?, podemos realizar muchas tareas. Por eso es un software multitarea. Puede haber muchos usuarios trabajando en la misma computadora con su propia configuración, mientras que antes, pues no, únicamente había una sola configuración, pero hoy hay muchos usuarios. Y obviamente el recurso multimedia. Antes únicamente podíamos ver en blanco y negro, y hasta ahí. Pero hoy podemos ver a todo color, multitud de cosas: video, audio, gráficas, bueno, en fin, colores y millones de colores. Entonces, es la revolución que causa Windows cuando se introduce este sistema operativo. Entonces, de Windows tiene una interfaz gráfica.
parte de la interfaz, ¿sí? Parte de la interfaz de la computadora, pues la podemos ver aquí. Esta es una pantalla y podemos ver el escritorio. Escritorio es toda esta área de la computadora que nosotros vemos, ¿sí? Es toda esta área donde podemos encontrar los iconos. Los iconos no es otra cosa que accesos directos a ciertas funciones de la computadora o a aplicaciones de la computadora, ¿sí? Entonces puede ser tanto un programa, un software de aplicación, como una función de la computadora, como un explorador, en fin, los iconos representan diferentes funciones o programas de la computadora. Tenemos la barra de inicio, aquí lo encontramos aquí en esta esquina, donde nosotros podemos dar clic y entonces se despliegan todos los programas que tenemos en la computadora y el acceso también a la administración de la misma. La barra de tareas se encuentra en la parte de abajo, aunque obviamente es configurable y en ocasiones se puede poner al lado, se puede poner en la parte superior, depende del gusto del usuario. Pero aquí aparecen las distintas aplicaciones que estamos usando. Por eso da acceso a diferentes aplicaciones la barra de acceso, la barra de aplicaciones, no, de tareas nos da acceso a diferentes aplicaciones, lo que en ese momento se está ejecutando o nosotros le hemos indicado que debe estar a la mano porque lo usamos mucho. Y bueno, aquí están estas partes de la interfaz gráfica que estamos utilizando actualmente. Y bien, vamos con el software de aplicación. ¿Qué son los software de aplicación? Ya lo hemos dicho, programas que realizan tareas específicas. Como Audacity es un programa para editar audio. Conocemos Movie Maker que nos ayuda a editar video. Está CorelDRAW que nos sirve para editar gráficos. El reproductor de Windows que nos sirve para reproducir medios como música o audio. Access, que es una base de datos, Excel, que es un procesador de texto, sí, no tenemos PowerPoint aquí, así aquí está, PowerPoint, que nos permite hacer presentaciones, Outlook, que nos permite administrar los correos, Excel, sí, es un procesador de, se me está yendo el nombre, y bueno, aquí están todos estos gráficos, ¿no? Aquí están todos estos software de aplicación, que es programas que realizan tareas específicas.